A la hermana Teresita Nicho del Ministerio de Mujeres de Impacto de la Gloria de Dios. Los saludo desde aquí, desde San Antonio, y les doy las gracias por permitirme poder llegar a sus hogares y llevarle la palabra que el Señor tiene para nosotros. En este día tengo el gusto que me acompañe la pastora Ana Escobar. Ella y el pastor Rey son pastores en México, en Ixtapan de la Sal, Estado de México, de Escuela de Profetas. Ellos residen aquí en el condado de Bandera. Pues me da un gusto poder tener a la pastora aquí conmigo, que me acompañe. Pastora, es un placer poder tenerla aquí nuevamente porque usted estuvo conmigo dando su testimonio y pues me da gusto de poder que me acompañe en esta hora para llevar la palabra que el Señor tiene para nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación que me ha hecho. Agradezco mucho porque Dios ha sido generoso y bueno. Ha sido una bendición toparme con la pastora Teresita. Para mí, su familia, ha sido de grande bendición. Pero me gustaría orar para empezar esto. Padre, en el nombre bendito de Jesús, Señor. Sé bienvenido, Espíritu Santo, hablando tú, Señor, a través de tu siervo, Señor. Señor, que salga poder y unción de tu palabra, Señor, porque tu palabra no regresa vacía, Padre. Sí, Señor. Y que termine, Señor, con un corazón de humildad y de humillación a ti, Padre. Gracias. Para que usted se lleve toda la gloria y la honra. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, comentamos en la Escuela de Profetas de Ixtapan de la Sal como desde hace 20 años Dios me mandó a hacer actos proféticos, ¿verdad? Y como lo he platicado muchas veces, cuando Dios quiere mandarte a hacer algo para la ciudad, tú tienes que obedecer. En este caso, por muchos años hemos estado orando por la ciudad. Recuerdo que el grupo de mujeres que hay, fuimos a orar en la madrugada a la presidencia y fuimos a trabajar en el Evangelio, ¿verdad? Y en la obra del Señor y en la viña del Señor, como yo le digo. Y recuerdo que salimos, 4 de la mañana, y fuimos a orar a la presidencia, a ungir la ciudad, poner la bandera, como decía el Señor, ¿verdad? O sea, hay que cortar toda iniquidad, toda maldad, ¿no? Y dije, bueno, vamos a cortarla como un hacha, ¿no? Como cuando andas en la viña y algo va a pudrir, tienes que cortarlo con una hacha. Y cómo esto pasó hace, 6 meses, y ahora que regresamos, fuimos a pedir permiso al presidente municipal. Le dijimos, necesitamos un permiso para orar por la ciudad, necesitamos un permiso para un evento, necesitamos un permiso para esto y un permiso para esto. Y realmente gracias a Dios que lo dio, pero había sido por hacer esos actos proféticos, por esa oración, esas intercesiones, y ver cómo Dios ha visto el clamor de una persona cuando otra persona se unen y se van uniendo, vamos uniendo y hacemos todos un equipo en unión y en oración, ¿no? Y ahorita me fijo, ¿verdad?, cómo Dios dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, el orar, ¿verdad?, con estas mujeres de guerra, de oración, de intercesión que se está levantando esta escuela de profetas, veo la mano de Dios, ¿no? El presidente dice, sí, está bien, pueden tomar, hacer la oración. Y le dije, Señor, todo esto ha sido porque hemos hecho actos proféticos, hemos orado, hemos intercedido y vemos los resultados. Entonces, en todo esto la gloria se la lleva el Señor. Pero cuando pasamos, ¿verdad?, a la entrevista con el presidente municipal, le empezamos a decir acerca del evento y me dice, gracias, Anita, por tus oraciones. Entonces yo me quedé aquí. Bueno, para empezar, a mí no me conoce. Y la segunda parte, ¿quién le habló de mí, no? Yo creo que cuando tú haces cosas para Dios tan grandes, el orar por los presidentes, el orar por los políticos, impactes la comunidad, te puedes dar cuenta realmente el poder de Dios que está moviéndose, los ángeles se están moviendo, el Señor se está moviendo, las personas que están alrededor se están moviendo. Entonces, si nosotros empezamos a mover lo sobrenatural, a romper los cielos a través de la oración, a través del ayuno, la intercesión
el clamor por Dios, el clamor por las almas, pedirle al Señor, salva a este pueblo, haz milagros y prodigios, vemos la mano de Dios. Entonces, pues realmente qué bonito sería que el presidente municipal de tu comunidad te dijera, gracias por tus oraciones, aunque no te conoce, ¿no? Entonces, impacta a tu ciudad y es tiempo, México, que tenga avivamiento y estamos trabajando para que el avivamiento venga del Señor, porque nosotros tenemos que hacer algo. Si nosotros no hacemos nada, no va a pasar nada. Entonces es tiempo de movernos, ¿no? Y pues gracias por eso. Ahorita tú vas a ver unas fotografías en donde primero nuestra autoridad, que la gloria se la lleva el Señor. Reconocemos que para Dios no hay nada imposible, y también reconocer primero, más que nada, que el Espíritu Santo es el que hace toda la obra y que la gloria es para el Señor, y que tu trabajo no es en vano, mujer. Tu trabajo nunca va a ser en vano siempre y cuando tú le trabajes al Señor. Entonces, ponte de rodillas, ¿sí? Y empieza a trabajar en tu casa y vas a ver que la gloria de Dios va a venir sobre tu casa, sobre tus hijos, y después tú la vas a impartir a la ciudad. Entonces tú vas a ver unas fotografías cómo estamos orando, ahí le estamos dando la gloria a Dios porque Dios nos ha dado la victoria. Todos son unos hombres de Dios, unos guerreros. Mira, estamos empezando con los niños, enseñándonos el llamado que tienen, el amor de Dios que tienen por la ciudad, ¿verdad? Y pues ahí se lleva toda la gloria. Pero también vemos ahí, ¿verdad? Estamos pidiendo México tenga un avivamiento, estamos pidiendo por Estados Unidos, y mira, estamos tocando el manto del Señor, y ahí es donde estamos pidiendo, Señor, ven y toca esta ciudad, perdona esta ciudad, te pedimos perdón por los gobernadores, los presidentes, desde el más rico hasta el más pobre, como dice el Señor, y toda la ciudad te conocerá, y desde el más chico hasta el más grande. Entonces, imagínate que tu casa sea un lugar de habitación donde entre la presencia de Dios. Déjame decirte que en esta escuela de profetas que Dios nos ha entregado, la gente ha recibido sanidad, liberación, poder de lo alto viene, desciende. Se han ungido de ahí pastores para Cristo, para las naciones, se han ungido músicos para hacer eventos grandes. Entonces imagínate el poder que Dios está, ahí te das cuenta, ahí hay un altar de piedras, están fotografías de los presidentes, de los gobernadores. ¿Por qué? Porque estamos clamando que ya es el tiempo en México, y es el tiempo que hoy nos hinquemos y le digamos al Señor, queremos avivamiento primero en mi casa. ¿Para qué? Para que el poder de Dios salga a la ciudad afuera. Entonces, si tú empiezas a arrodillarte en tus rodillas, Señor, quiero el avivamiento a mi esposo, a mis hijos, a todos los que me rodean, mi familia, entonces tú cosas grandes vas a poder hacer afuera. Pero si tú no lo haces y tú quieres subirte al púlpito y que de ahí se manifieste todo, no, porque primero es humildad, humillación, y todo es a tus rodillas. Amén, gloria a Dios. Es tremendo, pastora, lo que el Señor está haciendo en México, ¿verdad? Y necesitamos mujeres como usted, mujeres que se levanten, necesitamos hablar al pueblo de Dios. El Señor nos está pidiendo por una unidad, el Señor nos está hablando que debemos unirnos como somos en Cristo, solo un cuerpo, ¿verdad? Y pues quisiera la palabra que el Señor me dio, ¿verdad? Vamos a hablar primeramente de esto que usted está hablando, de que pues el Señor está llamándonos, el Señor está pidiéndonos que primero empecemos con nuestra casa, el Señor está pidiendo, pero lo principal es tenemos que darnos cuenta qué es lo que somos, porque dice, porque somos, en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, somos hechura de Dios. Y eso Dios desde antes, pastora, de la creación del mundo tenía un propósito para usted. Dios ya tenía el propósito de lo que está haciendo usted, y cosas más grandes vienen todavía. El Señor desde antes de la creación del mundo, Él ya tenía un propósito, que íbamos a venir a ser hijos adoptivos de Él, que íbamos a venir a ser a un solo cuerpo en Cristo. Y aquí lo más importante es la unidad. Vamos a hablar primero de la unidad, y pues desafortunadamente hay muchas cosas que tal vez tenemos que corregir nosotros, pero dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
para buenas obras. Este es el propósito, esto es lo principal, lo que tenemos que enfocarnos, que Dios nos ha hecho y tiene un propósito para buenas obras, para servirle, para que el Señor seamos instrumentos y mujeres como usted valientes, porque todo tiene un sacrificio, pastora. Muchas veces usted tiene que a lo mejor sacrificar su familia para viajar de aquí, del condado de Bandera hasta México, estar viajando y tener que estar separado de su esposo, de sus hijos. Entonces es un gran sacrificio, pero el Señor está viendo ese sacrificio y Dios va a bendecir su vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que cumplir la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas desde antes de la creación, desde antes. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. En un tiempo nosotros estábamos sin Cristo. Vivíamos sin Cristo, pero alguien vino, nos dio la palabra y venimos al Señor. Y entonces nuestro trabajo ahora es nosotros llevar esa palabra a quien no le conoce. De diferente manera el Señor nos da una visión, de diferente manera el Señor nos da un ministerio, de diferente manera cada uno como cuerpo en Cristo, unidos en Cristo, trabajamos de diferente manera. Y es bien importante saber cuál es el propósito que uno tiene, porque el propósito que usted tiene no es el mismo que el Dios tiene en mí. Entonces eso es lo importante. Alejados de la ciudadanía de Israel y se ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos alejados y aún así, pastora, desafortunadamente estamos dentro de la iglesia, estamos en el cuerpo de Cristo, formamos la familia que somos en Cristo Jesús, para hacer familia en Dios, ¿verdad? Y desafortunadamente nosotros no sabemos que tenemos esas promesas, estamos perdiendo esas promesas, estamos perdiendo el tiempo, estamos enfocados en otras cosas que no debemos y muchas veces estamos aún cargando a Egipto porque nuestro Señor Jesucristo vino, pastora, a liberarnos de esa esclavitud y traernos, ¿para qué? Para ser libres, pero desafortunadamente dentro del cuerpo nosotros seguimos todavía en esclavitud, seguimos en cautividad y estamos perdiendo porque dice, antes lo éramos ajenos y aún conociéndolo desafortunadamente somos ajenos al pacto de la promesa. Entonces Dios tiene un pacto para nosotros, una promesa para nosotros y de la manera que podemos alcanzarla es siguiendo la voluntad y conforme a su palabra y cumpliendo sus mandamientos. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios, por la sangre derramada de nuestros hijos. Nosotros ahora venimos a ser parte de la familia de Dios. Dice, porque Él en nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, somos uno, derribado la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo a los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Gloria a Dios. Dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Un solo cuerpo, somos un solo cuerpo. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos a los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria a Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria a Dios, somos una familia. Edificados sobre el
de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra el ángulo Jesucristo mismo. Él es nuestro ángulo, es nuestra cabeza. Tenemos que ponernos en un solo cuerpo bajo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, en quien todo Él edificó bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, va creciendo. Nosotros mismos con los ministerios, con lo que las visiones, con lo que el Señor, el cuerpo de Cristo va creciendo, pastora. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este es el propósito, pastora, que Dios tiene. Aquí no está hablando de la unidad, no está hablando de la amistad, no está hablando que venimos a ser parte de la familia, que somos una familia. ¿Qué significa familia? Unidad. ¿Y qué es lo que está pasando en estos tiempos, pastora? Y en la palabra, desafortunadamente, que tenemos que a nosotros mismos también, porque no existe dentro desafortunadamente de la familia, del cuerpo de Cristo, existe la envidia, existen los celos que causa división en el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros mismos estamos trayendo destrucción a los planes que Dios tiene para nosotros, al propósito que Dios tiene para nosotros. Bueno, me gusta mucho por lo que me está diciendo, porque Dios le dio un versículo a mi hija Berenice y le dice, tengo planes de bien y no de mal. Entonces, que Dios quiere para nosotros lo bueno. Me gusta mucho porque dice en Éxodo 20:17, son 10 mandamientos, son los 10 mandamientos que Dios dio. O sea, eso los deberíamos de tener todos los cristianos en tablas de piedra, en papel, como sea, pero tenerlos en la casa y verlos todos los días como un cuadro, así como vemos unas flores, así tenerlo, ¿no? Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni cosa alguna. ¿Por qué dice Dios ahí eso? Porque son leyes, son mandamientos de Dios. Si Dios dice, no codicies ese sillón, no codicies esa casa, también te dice, no codicies el ministerio de ese hermano. ¿Por qué? Porque pasaría como yo, 25 años yendo a las misiones a México, orar por la ciudad, desvelarme, cuando yo muchas veces quería yo decir, voy a relajarme, ¿no? El Espíritu Santo, párate, 3, 4 de la mañana, ponte a guerrear, ¿no? Y ahí párate y ponte a guerrear, ¿no? Y yo tenía que obedecer, porque decía, Señor, yo quiero obedecerte realmente. Ahora me dice el Señor, haz esto, iba y lo hacía, hazlo aquí. Me dijo un día el Señor, ve y diles a la iglesia lo que va a pasar. Y dice, y si no lo haces, dice, entonces se te demandará a ti. Y le dije, no, Señor, yo voy y obedezco. Y fui exactamente a la iglesia, le digo, dice el Señor que oren por esta situación. No oraron, a los 8 acordaron de mí, entonces dijeron, es que nos habían venido a decir. Dios siempre va a usar a sus profetas para irle a decir lo que Dios quiere para la ciudad, ¿no? Entonces, es tiempo de oír a los profetas de Dios, es tiempo de oír lo que Dios está queriendo decir a la ciudad, ¿no? Amén. Entonces, aquí, si Dios nos está diciendo, no codicies, ¿por qué vas a codiciar algo que ese hombre se ganó en oración, en ayuno, en intercesión, en clamor a Dios? Dejó muchas cosas, ¿no? Posiblemente te enfocaste más a la ciudad, te enfocaste menos a tu familia, ¿no? Pero ¿por qué ir y decir, mira esa persona esto? ¿O por qué levantarle tantos falsos, no? Y ahorita vemos cómo la viña de Nabot se le levanta tanto falso. Exactamente, desafortunadamente es lo que estamos viendo dentro de la misma familia, dentro del mismo cuerpo en Cristo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente venimos nosotros a nuestro Señor Jesucristo, como le estaba comentando, venimos con tanta iniquidad, venimos con tantas ataduras, venimos con tantas cosas de generaciones pasadas que no hemos cortado, y todas esas ataduras, todas esas iniquidades que no han sido cortadas de raíz nos lleva al celo, a la envidia, a los frutos de la carne, porque estamos en la carne, no estamos en el espíritu. Viene una persona y estamos deseando tener lo que la pastora tiene. Estamos deseando, estamos envidiando, cuando no nos damos cuenta que el Señor tiene algo para nosotros, como dice la palabra de Dios en Efesios que estamos leyendo. Él tiene un propósito para cada uno. Nosotros somos un cuerpo en Cristo, pastora. Cada uno tiene un trabajo diferente. No todos podemos hacer lo mismo. Todos tenemos un trabajo diferente. Lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, ¿qué tienes para mí, Señor? Úsame, Señor, aquí estoy. Y desafortunadamente el enemigo nos
ciegos, la envidia, los celos, nos llevan a envidiar, y muchas veces esa envidia nos lleva a destruir, porque de ahí viene, se levantan chismes, se levantan falsos. ¿Por qué? Porque estamos en maldad, como dice, seguimos siendo, como dice, si vamos a Colosenses 1:20, dice, y por medio del reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La palabra de Dios dice que por medio de nuestro Jesucristo nos hemos reconciliado. Antes nuestra mente hacíamos obras malas, pero desafortunadamente seguimos. ¿Por qué, pastora? ¿Por qué seguimos haciendo obras malas? ¿Por qué seguimos levantando falsos, como usted dice? ¿Por qué seguimos levantando chismes? ¿Por qué hay envidia? ¿Por qué hay celos? ¿Por qué hay contiendas? ¿Por qué hay división? ¿Por qué hay enemistades? Cuando el Señor dice que somos una sola familia. Una familia es unidad. Y desafortunadamente yo pienso, el Señor me ha dado a mí, en mi persona, pastora, que yo he tenido que cortar muchas iniquidades. Aún tengo al Señor 20 años de conocer al Señor, y apenas hace 2 o 3 años que mis ojos fueron abiertos y que me di cuenta que tengo que cortar muchas iniquidades. Esta palabra también es para mí, porque tenemos que seguir cortando esas raíces de maldad que fueron sembradas en nosotros y nos llevan a hacer maldad. Bueno, yo creo que desde el tiempo que nosotros fuimos entregados desde el estandarte guadalupano de 1000 generaciones atrás, cómo nos entregan a adorar ídolos a los mexicanos, nos entregan a la idolatrería, yo creo que de ahí vienen muchas maldiciones. Por eso es tiempo de cortarlas uno y decir renuncio, decido en oración, en ayuno, en clamor, en unión con tus hijos, porque uno realmente sabe por qué el americano no tiene todos sus problemas. ¿Por qué? Porque se le enseñó, porque el primer presidente fue Washington, que propuso la palabra de Dios, que enseñó al pueblo americano a cumplir la palabra de Dios. Por eso este pueblo es bendecido. En cambio vemos México, que es entregado a estandartes guadalupanos y a ídolos y todo eso, y vemos la situación que tenemos, ¿no? Y ahora que hemos conocido a Cristo, ha venido como que esas vendas quitadas de nuestros ojos para poder empezar a ver todo lo malo que nuestros padres, nuestros antepasados nos dieron, ¿no? Porque en su ignorancia también ellos no conocían al Señor, pero ahora que hemos conocido al Señor, como que Dios nos quita esas escamas como de los ojos y que nos dice, mira, ve la luz que yo tengo para ti, ¿no? Y aquí me gusta una palabra porque está en Primera de Reyes 21, dice, las cosas pasadas aconteció en Nabot, dice, tenía una viña junto al palacio de Acán. Aquí estamos viendo un hombre que es hijo de Dios, que es Nabot, y un hombre que no conoce al Señor, y si lo conoce, pues realmente se hace, ¿no? Porque realmente sí lo conocía Acán, ¿verdad? Sí. Entonces le dice a su esposa, ¿qué te pasó? Dice, no comes, ¿por qué estás tan triste? Dice, es que Nabot, su viña, le digo que se la pago mejor, pero no me la quiere vender. Entonces ella se levanta con el espíritu de Jezabel, dice, yo lo arreglo. Entonces ahí es el problema cuando la mujer no es sabia, cuando la mujer quiere hacer las cosas a su manera, a su ley, como ella quiere, sin pedirle opinión a Dios, sin doblar rodillas. Esa mujer, con un espíritu de Jezabel, que sabemos que es diabólico, vemos cómo llega a levantar tanto falso y tanto chisme y tanta crítica, que ahorita es lo que usted estaba hablando, ¿no? De la crítica y del chisme, y vemos cómo aquí en el versículo 5 dice, y vino la mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan triste? ¿No comes? Y entonces dice, no, yo lo voy a solucionar. Y ahí nos damos cuenta cómo tenemos que estar con una comunicación enlazados con Dios. O sea, tener comunicación con Dios. Si
Si tú eres un espíritu fuerte, o sea, primero dobla tus rodillas, ayuna, limpia tu corazón, lava tu cara, úngete con aceite y dile, Señor, es tu voluntad lo que voy a hacer, porque si no, o sea, es en vano el trabajo. Entonces aquí dice, y le respondió, ¿por qué hablé con Nabot? Y le dice, pero dice, te la pago más. O sea, es como venir a decir a un lugar, por tu trabajo te pago tanto. Pues no es tu trabajo, sino es la herencia de tus padres, lo que tus padres te dieron a ti, lo que tú recuerdas de niño, que tú sembrabas ahí, que tus padres estuvieron contigo, es como tu casa, ¿no? Entonces, si alguien viene y te dice, te la pago mejor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es herencia de mis padres, porque yo la cuido, la guardo, y nos damos cuenta cómo Nabot era una persona sola, y vemos que este era un rey. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en Estados Unidos, cuando pagas taxas en una casa, realmente esa propiedad pertenece al gobierno, pertenece a las taxas, pertenece al IRS, ¿no? Entonces, esta propiedad podía haber sido de Acán solita. ¿Por qué? Porque Nabot era solo. Una vez que Nabot muriera, esa propiedad podía de ser del rey Acán, pero esta mujer quiso arreglarlo todo levantando falsos, levantando chismes, levantando críticas a modo de aplastarlo, y todavía dice, vamos a hacer ayuno, fíjate. Fíjate cómo las sectas satánicas y diabólicas, vamos a hacer ayuno para destruir a los pastores, para destruir a las iglesias, para destruir a la gente, y aún dentro de la iglesia vamos a ver cómo lo destruimos, y acomodamos todo, levantamos falsos a modo de despedazar al pastor, y llegamos un momento en que si sus palabras fueran como, no sé, como dardos, yo creo que esa persona quedaría picada en carne molida, ¿no? De tanto falso y de tanta destrucción, ¿no? Entonces, luego acá hay una parte en donde se levanta tanta contienda y le dices a las personas, ¿no? Mira, él, y aquí como dice, y la ciudad y los ancianos y los príncipes que moraban en la ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo que estaba escrito en las cartas, porque les había enviado. Aquí está diciendo lo que ella dijo. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces hombres perversos, y aquí hay lo que a veces está en la iglesia, hombres perversos. Y cuando hayan hombres perversos, yo te voy a decir, pastor, pastora, diles, es tiempo de ayunar. Es tiempo de redoblar rodillas, es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de buscar a Dios para que Dios te cambie, porque en la venida del Señor no todos se van. Por eso dice el Señor, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. También me gusta en donde dice, Señor, en tu nombre prediqué, evangelicé, mira, milagros, dice el Señor, apartados de mí, no te conozco. Entonces, imagínate, es tiempo de ayudar a esa gente, en vez de ignorarla o hacerla a un lado, no, ayúdala, dile, es tiempo de orar, es tiempo de clamar a Dios, es tiempo que busques a Dios, es tiempo que te arrepientas, es tiempo de que veas la gloria de Dios, pero tienes que arrepentirte. Entonces acá dice, y delante de aquellos hombres atestiguaron contra Nabot y delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Es lo mismo ahorita. Ven un hombre de Dios que se está levantando porque pasó en oración, en ayuno, en clamor a Dios, buscando la presencia de Dios. Dios le soltó la unción de milagros, le dio el don de profecía, tantísimas cosas. Dios lo bendició con una casa porque trabaja, porque se la heredaron, no sé, y ya se levanta. Mira esto, mira el otro, y es tiempo, pueblo de Dios, es tiempo, pueblo de Dios, que te calles. Y es tiempo de callar, y es tiempo de orar, y es tiempo de buscar la gloria de Dios. Los tiempos son malos. La venida del Señor está pronto. Es tiempo, ahorita somos tan atacados por la boca. Nuestros hijos han sido maltratados, lastimados por una boca que se ha levantado. Yo te lo digo por experiencia. Mis hijas han sido